saludo muy especial para todos en Canal Zoom, de parte de la Universidad Cooperativa de Colombia, que hoy les ofrece desde la seccional Bogotá su programa Talento Maestro. Invitamos a alguien que hace honor y homenaje a lo que es el nombre del programa, a una persona que se ha ganado un premio y una distinción por su actividad en la docencia. Profesora Estela Domínguez, bienvenida. Ay, muchas gracias, pues contenta porque puedo hablar sobre mi experiencia como maestra, como profesora de la UCC y lo contenta que estoy de trabajar en esto que es mi vocación, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Nos contaba extra cámaras que es la profesora que le daba las clases a los muñecos, o sea, desde siempre. Cuéntenos cómo es su configuración familiar y cómo fue su primera experiencia y ese enamoramiento porque quería siempre ser profesora. Bueno, pues cuando yo estaba chiquita, yo me acuerdo que todas mis primitas querían ser princesas o reinas o modelos, o sea, querían ser como, esas eran las profesiones y ellas jugaban a eso. No, yo jugaba a ser profesora, entonces yo ponía a todos mis muñecos y les dictaba clase de matemáticas a mis muñecos. Y cuando ya nacieron mis hermanitos y mis primitos, entonces yo los sentaba a todos y les dictaba clase a todos. Y eso era lo que yo más disfrutaba de niña. Entonces, ahora de adulta, pues ser profesora, yo me siento realizada. Es mi vocación, realmente, enseñar a otros y con mi experiencia de vida transmitir conocimiento y obviamente trabajar el tema pedagógico para que asegurarme que al estudiante le sirva de algo el conocimiento que adquiere, porque a veces pues simplemente algunas personas consideran que los profesores somos solo radios transmisores, ¿sí? Entonces uno pone el radio y uno escucha ahí y la gente mirará si aprende o no, y eso no es cierto. O sea, un profesor tiene que hacer un trabajo de conocer a su audiencia, identificar cuáles son las falencias o las dificultades de aprendizaje que tiene ese grupo de personas y hacer lo posible con cada uno para que ellos aprendan. Entonces, para mí ser maestro es inspirador y es muy importante para la sociedad. Se han ganado los méritos por ser una profesora muy bien evaluada por sus estudiantes, sí, o por sus alumnos, que usted hace una distinción entre qué es un alumno o la definición, y también como una experiencia significativa por la mecánica que introduce a sus clases. Pero eso, aparte de felicitarla y luego conversar sobre ello, pues quiero que nos cuente. Usted vivió en Venezuela, sí, luego en Bogotá. ¿Cómo ha sido como sus orígenes? Bueno, pues yo nací en Cúcuta, norte de Santander. Mi papá es arquitecto y trabajaba en un proyecto en esa época y nos mudamos para Cúcuta. Entonces ahí fue cuando yo nací, cuando estaba mi papá trabajando allá y mi mamá. Después de eso le salió trabajo en Venezuela, entonces nos fuimos a vivir a Venezuela. Y allá duramos 8 años, esa época fue muy buena. Venezuela era un país muy interesante para vivir, era un país bollante, sí, tenía mucha riqueza. Yo me acuerdo que Caracas, que fue una de las ciudades donde viví, porque viví en varias ciudades en Venezuela, en Caracas era una ciudad con un ambiente, un color, una alegría, una magia impresionante. Tengo esos recuerdos de mi infancia, digamos, de que Caracas era una ciudad muy costera, pero muy llena de color, ¿no? Muy viva. Pues hace mucho tiempo no voy a Venezuela, no tengo punto de comparación, pero sí tuve familia hasta hace poco allá, entonces ellos me comentaron pues que se han cambiado un poco las cosas, ¿no? Luego nos regresamos para Colombia. Yo tengo 2 hermanitos, mis hermanos Alberto y Juan Carlos. Los 2 están casados, tienen hijos, yo no, yo soy soltera. Felizmente soltera, yo hago lo que yo quiero, cuando yo quiero. ¿Quién sabe hasta cuándo? Sí, quién sabe cuándo me roben el corazón, pero todavía nadie me ha robado el corazón, entonces yo pienso que sí, o sea, las cosas llegan en el momento en que deben llegar. Pero pues digamos que siempre he estado contenta con mi vida, haciendo cosas y planes, entonces no es como la ansiedad de, no, estoy soltera, no tengo familia, no. No, digamos la vida que eso de pareja, si usted la ve como que va a perder la libertad, pues eso no es. Es que también depende con la pareja con la que uno esté, ¿no? Depende eso. Yo siempre le digo a mis estudiantes mujeres que no se afanen por casarse y tener hijos,
porque para eso tienen toda la vida y no necesariamente una mujer está plena teniendo hijos, ¿sí? Una mujer también puede estar plena aprendiendo, viajando, conociendo y viviendo nuevas experiencias en la vida. Entonces, siempre le digo eso a mis estudiantes mujeres, ¿sí? Bueno, ¿y se quedó en Venezuela hasta cuándo? ¿Cómo fue? Nosotros nos devolvimos a Venezuela en el 80 y nos regresamos de Venezuela en el 85, que fue un año muy complicado. Recuerdo esa edad, pues yo estaba chiquita, pero yo recuerdo ese año porque fue un año muy difícil para Colombia. Me han tocado unas crisis complicadas en el país. Ese año fue lo de la toma del Palacio de Justicia y lo de Armero, ¿cierto? Que fueron dos tragedias que marcaron al país ese año, y nosotros llegamos justamente ese año de Venezuela a Colombia. Entonces recuerdo que esa época fue dura, como que el shock fue impactante, porque de Caracas, que era una ciudad muy colorida, a Bogotá, que es una ciudad fría, gris, lluviosa, pues para mí eso fue, y además todas las crisis en los noticieros, para mí eso fue un shock terrible, pero pues obviamente toda mi juventud y mi adolescencia la viví en Bogotá, entonces pues obviamente uno aprende a querer su sitio donde está viviendo, ¿no? Uno echa raíces donde está, no necesariamente donde nace, sino donde está viviendo experiencias de vida. Luego de que ya nos devolvimos para Colombia, entré a estudiar a varios colegios porque me tocó nivelar el nivel formativo. No, mala estudiante. No, yo no era mala estudiante, yo era una buena estudiante. Claro, con el mínimo esfuerzo sacaba buena nota. ¿Sí? Okay. No es que fuera así la más nerda, pues la que más estudia, no. Yo, fácil. Eso sí, muy juiciosa, siempre iba a mis clases, siempre estaba en clase y me involucraba con el profesor, que es lo que a veces algunos estudiantes no hacen. Entonces pierden ese espacio en aula, se distraen en aula y pierden el espacio con el profesor. Eso es clave para aprender. O sea, un estudiante puede estudiar, dedicarle menos tiempo al estudio si está en clase conectado con el profesor. ¿Sí? Entonces yo recuerdo que yo en clase siempre, toda la vida, tuve la misma maña. Yo le ponía atención al profesor y cuando ya faltaban 5 minutos para terminar la clase, yo alzaba la mano y hacía una pregunta de 10 o 15 minutos. Más o menos. La clase era totalmente el tiempo. Entonces ya al final, ya el profesor extendía la hora de clase, entonces todos mis compañeros me miraban como cállese. Yo me acuerdo que una amiga una vez me dio un codazo, yo ya iba alzando la mano y ella me dio un codazo y me dijo, me quiero ir temprano. Dejé la pregunta para la otra semana y yo... Sí, yo recuerdo que eso me pasaba seguido en clase porque me vinculaba al proceso, o sea, si el profesor te está diciendo algo y contando algo de su experiencia, de un conocimiento, pues hay que ponerle atención. Y yo trato de que mi clase sea animada en el sentido en que los jóvenes de hoy se desconectan mucho, porque el internet hace que todo sea muy rápido. Los estudiantes hoy están acostumbrados a ver videitos cortos en YouTube y aprenden con videitos de 2 o 3 minutos. Entonces, tenerlos concentrados 2 horas en una clase implica un esfuerzo extra del profesor. Bueno, como ven, Estela Domínguez es una profesora que habla con mucho amor de todo lo que está haciendo. En este programa Talento Maestro, que la Universidad Cooperativa de Colombia de la seccional Bogotá les ofrece, les esperamos para que sigamos conociendo cómo es que se goza, se disfruta el aula de clase. Para mí, un alumno es una persona que está encontrando la luz en el conocimiento, y yo como maestra estoy en ese camino de acompañarlo en ese proceso de aprendizaje. Bueno, mi experiencia significativa se llama Exportando Ando. En esta experiencia se trabajan diversas etapas. El estudiante genera un conocimiento a través de un proceso de investigación y le permite ya empezar a tomar decisiones con respecto a la selección de un mercado de exportación para un producto que escogen libremente. En esta actividad el estudiante pasa por varias etapas durante el curso Exportaciones. La primera etapa es revisar o seleccionar un producto que tenga unas características especiales, por ejemplo, que sea 100% colombiano, que no sea un producto commodity,
y que tenga algún proceso de transformación que genere mayor desarrollo industrial o manufacturero para el país. Luego de que ellos seleccionan el producto y hacen toda la investigación de pasan a una segunda etapa, que es la investigación de mercados. Ellos seleccionan 3 mercados. Estos 3 mercados no son necesariamente los más los tradicionales con los que Colombia ya tiene tratados de libre comercio firmados, sino que pueden seleccionar cualquier país libremente que les llame la atención en todo el mundo. Investigan información específica de estos 3 mercados y con toda esta información que recopilan del producto y de los mercados, el último paso es una simulación del costeo del precio internacional del producto hacia cada uno de estos 3 mercados con una matriz de costeos que se llama DFI o Distribución Física Internacional. Una vez construyen esta matriz, generan unos indicadores de evaluación y a través de estos indicadores pueden identificar si el producto tiene ventaja o desventaja competitiva en cualquiera de estos 3 mercados internacionales. Obviamente todo el proceso de investigación le permite al estudiante aprender y memorizar mucha más información relevante, como por ejemplo los Incoterms. Entonces aprenden a identificar los 11 Incoterms y hasta dónde va cada responsabilidad del exportador y del importador. Aprenden a navegar bases de datos internacionales como la de Banco Mundial o la UNTASTAT. Aprenden a buscar información específica en aranceles, aprenden la importancia de tener un TLC firmado, sobre todo a nivel de costos, cuánto vale mi producto, si es competitivo o no con ese precio. Entonces este proceso es interesante pedagógicamente porque resuelven un problema ABP que yo planteé al principio, responden a través de la investigación 3 preguntas investigativas y adicionalmente me facilita que el estudiante llegue con una serie de herramientas a sus cursos más avanzados dentro del programa. El problema ABP que yo planteé para este proceso didáctico en aula o este proyecto de aula que desarrollo fue principalmente que en Colombia tenemos deficiencias en el nivel de exportaciones del país. Entonces, si uno estudia cuánto exporta Colombia, exporta muy poco, casi nada, y se están perdiendo oportunidades a través del uso correcto de los tratados de libre comercio. Entonces, como esa es una realidad que vive el país hoy, necesitamos que nuestros profesionales en comercio internacional se vuelvan más propositivos a la hora de buscar productos y mercados sin temor, sin miedo y salir a comercializar esta oferta exportable nacional. Básicamente ese es el problema. Colombia no está exportando y necesitamos exportar más. Para concluir este interesantísimo programa Talento Maestro que la Universidad Cooperativa de Colombia Seccional Bogotá les ofrece, con la profesora Estela Domínguez hemos visto cómo exportando ando y cómo se ama al alumno, al estudiante y cómo hacer para que estén siempre atentos, motivados y con gusto. Bueno, pues ahora continuemos hablando y conociendo un poco más, aquí intercambiando con nuestra invitada. Estela, entonces, ¿usted qué estudió? Yo estudié Comercio Internacional en la Tadeo y yo me gradué en 1999, que también fue un año muy difícil en Colombia porque estábamos pasando por una crisis económica que yo no he vuelto a ver en la vida. O sea, yo me acuerdo que literalmente no había trabajo, o sea, no habían posibilidades laborales. De hecho, de mis 40 compañeros que nos graduamos en la universidad, 35 tuvieron que irse del país porque no había trabajo en Colombia. Se graduó para salir a un mercado ocupacional que no tenían. Completamente bloqueado, incluso nos iban a declarar en el 99, estuvimos a punto de que nos declararan una economía de emergencia, es decir, una economía como la de Haití o sea, que son los países más pobres de Latinoamérica. Y a la gente se le olvida esa historia, ¿sí? No hay que olvidar la historia. Sí, o sea, eso, y salimos, realmente estaba muy mal el país. Yo tuve la suerte de entrar a trabajar al Banco Popular, que es un banco relativamente grande en Colombia. Aprendí muchísimo. ¿Atendía público o qué hacía en el Yo Banco ahí Popular? Trabajé en el área de marketing, tuve uno de los mejores jefes,
que se llama Mauricio Borja, una persona que me enseñó mucho a nivel profesional. Sobre todo tenía unas competencias muy interesantes como líder, como jefe, como que a cada empleado lo trataba como debía tratarse a cada uno, según sus cualidades, sus habilidades, y aprendí a ser jefe con él, por eso tal vez soy buena en clase con mis alumnos. Sí, le tengo un aprecio muy grande a Mauricio, que fue muy buen jefe. Saludos a Mauricio por si me ve en el programa. Y aprendí muchas cosas en el banco, aprendí a ser metódica, a ser responsable. Tú sabes que los bancos trabajan con el dinero de otros. Sí, no, entonces no sabíamos. Entonces uno se vuelve muy respetuoso de qué estás haciendo financieramente con la plata de los demás. Entonces eso es todo un perfil financiero que las personas que trabajan en banca saben. Que el perfil es muy específico a nivel profesional y que además eres parte de un engranaje laboral y lo que tú haces le propone a otros. Y participando pues como profesora de comercio internacional, que hace parte de las facultades de administración y de economía en las universidades, esto es importante porque las organizaciones son primero. Entonces esa mezcla es muy buena para un perfil, yo siento que me ha complementado muy bien a mi perfil como maestra. O sea que aprendió de todo y aplicó de todo. Y apliqué de todo. Ah, qué bien. Exacto. Y ya como maestra entonces, bueno, y estudió esto y también tiene otras especializaciones. Después salí del banco y trabajé en una constructora, terminé mi maestría en administración en la Universidad de los Andes. Ah, maestría. También toda una experiencia y aprendí a investigar, actualicé conocimientos. Obviamente la Universidad de los Andes es una de las top de Latinoamérica, está entre las mejores. Entonces es un nivel de excelencia académica que también te forma carácter como docente, lo cual es muy importante. Y hoy en día un docente, un profesor que no investigue está out. No, sí, o sea, un profesor debe dedicarse por lo menos o a docencia o a más investigación o a docencia más extensión, porque algo tienes que tener un complemento no solamente puede ser clase porque te empiezas a quedar colgado en técnicas, en didácticas y en temas pedagógicos que son importantes. Luego hice una especialización en pedagogía y docencia, porque cuando ya decidí quedarme en esto dije, no, es importante ser buena en lo que uno va a hacer, porque una cosa es ser experto y tener un buen feeling con los estudiantes, y otra cosa es ser profesor, ¿cierto? Pero tan rico que le paguen a uno por lo que soñaba desde niño. Sí, ya no lo hace por gusto y por juego, sino de verdad. A mí me encanta ser profesora, yo estoy en lo que a mí me gustaría, ¿sí? Me gustaría seguir. Además la docencia es muy agradecida porque tú te puedes pensionar y seguir trabajando de docente, ¿sí? No es como en otras empresas que te pensionas y te toca irte, ¿sí? Ya pensionado. Y te dicen, bueno, chao. En cambio, en cambio, en la docencia tú puedes continuar vinculado hasta que ya se te acaba la vida. Entonces, a mí eso me encanta más. Es una profesión bastante agradecida y el trabajo que hacemos es motivante, es motivante. Bueno, las experiencias de que a uno lo estimulen por ser el mejor profesor del programa, muy buena evaluación por parte de los alumnos, sino ahora que se puede ir a Canadá a estudiar becada porque se ganó por ser la mejor experiencia significativa. Sí. ¿Cómo fue? Pues fue una sorpresa. Esto, porque a mí me encanta participar en todos los concursos que hace la universidad. Yo participé el año anterior, ¿cierto? Con mi experiencia significativa, me dieron una mención y yo dije, 2017. Aquí en 2017, exacto. Entonces yo dije, bueno, ya aprendí cómo es el proceso, voy a hacerle los ajustes, las modificaciones y las mejoras a la presentación de la propuesta. Obviamente este ejercicio también me ayudó a mejorar mi estrategia didáctica en aula. Y lo que yo hice fue volverme a postular, ya por gusto, no por ganar, sino por gusto, porque realmente me gusta participar en los concursos que organiza la universidad. Cuando me llaman y me llamó una persona que coordina el área en Bogotá, me dijo, Estela, es que tú quedaste dentro de las finalistas, felicitaciones, que no sé qué, que Bogotá, qué chévere la representación tuya en el concurso nacional. Y yo, uy, qué rico.
O sea, ya gané algo, ¿cierto? Ya gané algo. Ajá, qué bueno. Pero cuando claro. me dicen, no, que vas a ir a Medellín a recibir el premio, que no sé qué, yo dije, ¿será que yo gané el concurso nacional? No, qué emoción tan grande. Entonces, sí, y le digo a mi jefe, jefe, ¿será que yo gané? Y me dijo, no, 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 es que eso invitan a todos los que se quedan de las categorías. Y yo, ah, bueno. Cuando ya me dijeron, mira, ganaste, sube a recibir tu trofeo, porque a uno nadie le avisa, sino que es como, realmente es una sorpresa, no es que tú sepas de antemano y ya lleves un discurso preparado ni nada, sino que llegaron y yo, uy, gané, bueno, qué emoción. Entonces todo es como, como muy natural, ¿no? Como que, uy, sí, las expresiones son reales porque uno no sabe si va a ganar o no. Entonces fue muy bonito y la experiencia, ¿Para uno dónde se siente va a que lo ir? están reconociendo. El premio mayor fue un viaje a Canadá, es el viaje a Canadá, Ay, que es muy una bien. inmersión para un curso de inglés. Entonces para mí es muy interesante porque yo siempre me va bien en los exámenes, pero a veces siento que me falta mejorar la conversación. Y no Un conocía poquito. Canadá, ¿no? Lo Y conocía. Canadá no lo conozco, mis amigos me han dicho que Toronto es divino, que desde Toronto se conocen muchas más partes del país, entonces eso me motiva bastante a participar el próximo año otra vez. Ay, pero qué bueno, qué maravilla. Para usted, ¿qué son los profesores malos? Un profesor malo es una persona que está en esto, pero no tiene pasión, ¿sí? No lo motiva. Entonces tú ves que son profesores que tienen el mismo discurso hace 50 años, que son profesores que no entienden qué es pedagogía, qué es didáctica. Hay muchos temas ahí que yo les recomiendo a los profes que sean conscientes a sí mismos de lo que deben mejorar ellos mismos, porque los profes saben que cuando son buenos y cuando son malos, ¿sí? El mismo profesor sabe. Ah, pero qué bueno. Hay que poder Entonces, interactuar sí, con ellos. entonces yo le diría, bueno, haga conciencia porque si esto no es lo suyo, ¿para qué está ahí? O sea, le está haciendo un daño a los estudiantes. Un profesor malo también es una persona que tiene un discurso rayado. Se le pega un tema político y mezcla administración con política, mezcla medicina con política, no, esos discursos hay que sacarlos, hay que ponerlos en el contexto en el que realmente deben estar. Y yo pienso que ahí sí Latinoamérica completa tiene que hacer una revisión de ese discurso político en aula porque no es correcto, ¿sí? No es correcto. Esta es mi opinión, ¿sí? Claro, alguien dirá, ay, pero como eso es parte de la formación integral. No, la política es una cosa y la formación en valores y en principios y la construcción de una cosmovisión de lo que queremos para Latinoamérica es otra. Entonces, sí. Sí, pues es que desde que el ser humano piense, tiene una actitud política. Les agradecemos el que hoy hayan estado tan atentos con la profesora Estela Domínguez Sandoval, quien nos ha acompañado, nos ha compartido su amor, su gusto, cómo se goza ella, su profesión. Ella pues tiene varias profesiones, estudios y maestrías, pero desde niña y hasta ahora ella ejerce con muchísimo mayor gusto su profesión como profesora. Le agradecemos a cada uno de ustedes porque valoren a sus profesores y porque siempre entiendan que no es fácil ser profesor. Gracias por acompañarnos en su programa que la Universidad Cooperativa de Colombia de la Seccional Bogotá les ha ofrecido. Hola, mi nombre es Estela Isabel Domínguez Sandoval y soy Talento Maestro.